Hola chicos, estamos iniciando la clase número 7 del ramo de CI de Comunicaciones Inalámbricas, en donde estamos en la unidad número 2, elementos para la instalación de una red inalámbrica. La clase 7 consta de la revisión de dispositivos para redes inalámbricas. En el aprendizaje esperado de la unidad, esperamos que se instale un enlace o una red inalámbrica, cumpliendo con los protocolos de instalación del proyecto, los estándares de la industria y las normas de seguridad. El objetivo de la clase es identificar los tipos y características de antenas y clasificar dispositivos utilizados en redes inalámbricas. Vamos. Los principales dispositivos en red inalámbrica, que los vamos a ir viendo en detalle, son los portátiles y estaciones de trabajo, adaptadores inalámbricos, puntos de acceso o access point, con sus siglas en inglés, puentes y router y antenas. Los portátiles y estaciones de trabajo se le denominan a todos los dispositivos que obviamente se pueden maniobrar y sacar desde un área sin tener que ocupar un cable con ellos. De ahí viene la parte de portátil. Y son equipos que cuentan con al menos un tipo de adaptador inalámbrico. ¿Ya? Para ello, por los más comunes obviamente son los laptops, los computadores, los smartphones, las tablets. ¿Ya? Son todos ellos equipos portátiles y estaciones de trabajo. Los adaptadores inalámbricos son aquellos dispositivos que ayudan o se conectan a los dispositivos base, permitiendo de que tengan una conexión inalámbrica. O sea, equipos que no en su fin inicial no se pueden conectar a las redes inalámbricas, con estos adaptadores pasan a tener esta cualidad de ser recepcionadores de señales inalámbricas. Para esto tenemos tres tipos. El primero son las tarjetas PSI, que son por ejemplo el que ustedes ven aquí en la imagen, que es una tarjeta integrada dentro de los PC, por lo generalmente, con antena incorporada o con antena independiente. Hay algunos que inmediatamente tienen un módulo que es una antena y hay otros que se le conecta este tipo de antena móvil para que pueda aumentar su nivel de señal. Tenemos los adaptadores USB con antena interna y externa. Estos adaptadores ya no son como una ranura de una tarjeta, sino que simplemente con una conexión USB. Desde hace tiempo ya han empezado a aparecer variados equipos de esto y son muy pequeños. De hecho, hay algunos que son simplemente como el adaptador USB de un mouse inalámbrico y no ocupan un mayor espacio, tienen el instalador dentro del dispositivo y obviamente cuando estemos en clase con los equipos físicos lo vamos a probar. Y tenemos los adaptadores PSM CIA, también algunos con antena interior y otros con antena exterior. Tenemos los puntos de acceso o access point que corresponden a un concentrador inalámbrico. Es un transmisor y receptor, conecta entre sí los nodos de la red inalámbrica y normalmente también sirve de puente entre ellos y la red cableada. El access point o los puntos de acceso por lo general tienen una dualidad de interfaces, una hacia la WAN o los dispositivos de alto alcance o la red cableada y tienen por otro lado su parte wireless y hay algunos que también tienen unos micro switch para que nosotros podamos conectar algún dispositivo cableado. ¿Ya? Pero en este punto lo que estamos viendo es que se le conecta a ellos, por lo general llegamos con un cable de red en la parte WAN y ellos la distribuyen por una señal wireless aumentando la potencia y llegando obviamente donde los cables en lo posible no pueden llegar o estéticamente no queremos tener cables de red. Tenemos los puentes y router. Los puentes son dispositivos que permiten interconectar diferentes redes, independiente del protocolo que cada uno utilice, en capa 1 y capa 2 del modelo OSI. Los puentes por lo general son dispositivos de red que lo único que hacen es interconectar un lugar con otro. Desde ahí viene su nombre de puente. No hacen nada más, no generan ninguna capa de revisión, no generan un empaquetamiento ni tampoco una revisión de trama, sino que solamente conecta dos puntos y él envía todo lo que se le entregue. Tenemos
otro equipo que es el router, que este ya es un equipo con mayor inteligencia, el cual permite también interconectar varias redes. Pero a diferencia de un puente, estas deben utilizar el mismo protocolo. El router ya trabaja con capa 3, un dispositivo, un separador de broadcast, empaqueta, realiza enrutamiento de direccionamiento, etcétera. Entonces, también tenemos hoy día dispositivos como esto, con esta modalidad, que tienen antenas y permiten realizar la distribución inalámbrica. Y llegamos a las más esperadas, y que son las antenas. Dentro de las antenas tenemos tres tipos. La primera de ellas es la antena direccional. Orienta la señal a una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. Estas antenas por lo general pueden abarcar una zona de radiación en un ángulo, como se muestra aquí el ejemplo de radiación, en un ángulo aproximadamente entre 30 grados y de ahí inferior. Son antenas de una gran potencia, o sea que son por lo general teledirigidas o direccionadas hacia un lugar, de ahí viene su palabra, ¿ya? Y llegan en un sector determinado. Por lo general se utilizan para enlaces punto a punto o para llegar desde un extremo hasta otro donde se tiene otra interconexión. Tenemos las antenas omnidireccionales, que son las que orientan la señal en todas las direcciones, con un haz amplio pero de corto alcance. Se suelen utilizar para dar una señal extensa en los alrededores. Como ustedes ven aquí, se supone que si la antena se encuentra aquí en el centro, ella irradia hacia todos sus lados, o sea, tiene una radiación de 360 grados, puede llegar a todos los extremos. O sea, como aquí está la antena, si nosotros la miramos de forma lateral, o sea, la dejamos aquí de manera vertical y ella hacia un lado transmite hacia acá, obviamente hacia todas sus direcciones como una dona. Si la miramos desde arriba, desde el plano horizontal, ella irradia en 360 grados. ¿Ya? Y tenemos por último las antenas sectoriales. Estas antenas sectoriales son una mezcla de las antenas direccionales y de las omnidireccionales. Son más costosas y suelen utilizar cuando se necesita llegar a larga distancia y a la vez a un área extensa. Estas antenas por lo general trabajan entre los 60 grados y 120 grados. Es por eso que se llama sectorial, porque abarca un sector de la zona. Entonces, por lo general se ocupan en paneles, que se le llama, de 3 antenas o 4 antenas, dependiendo el grado que tienen. La ventaja de las antenas direccionales es que por lo general tienen un bracket inferior que es fijo, pero el bracket superior es movible. Y esto es para permitir el ángulo de la antena. Entonces, no netamente trabaja en el plano horizontal, sino que también uno la puede desviar y hacer que esto se incline, ya que estas antenas por lo general se ocupan en zonas altas o las torres. Entonces, con este ángulo uno le mueve con este bracket, puede mover el ángulo y hacer que la señal llegue más directamente hacia los usuarios que somos las que utilizamos la señal. La diferencia entre ellas, y con esta imagen se puede ver, las antenas direccionales tienen una gran potencia o mayor que las sectoriales y que las omnidireccionales, pero su ángulo de cobertura es pequeño, que va entre los 0 y los 30 grados dependiendo del modelo, la marca y el tipo de antena direccional que estemos ocupando. Pero su potencia es muy alta, incluso tenemos antenas que superan los 40 kilómetros sin problema. Las antenas sectoriales tienen una potencia media que va entre la omnidireccional y la direccional, con un ángulo de cobertura entre los 60 grados y los 90 grados. Entonces, por ejemplo, o sea, 60 y 120 grados. Entonces, cuando tenemos antenas de, por ejemplo, esta que está aquí de 90 grados, necesitamos 4 antenas. Colocamos una apuntando hacia allá, otra hacia acá, acá, y así abarcamos los 360. Con una potencia que puede llegar hasta los 20 kilómetros e incluso más dependiendo también la marca, el modelo y el tipo de antena. La antena omnidireccional es de menor potencia, como se ven aquí, es menor que la sectorial y que la direccional, pero su ángulo de cobertura es tremendamente inmenso, ya que abarca los 360 grados. Entonces, aquí ya podemos ver una variable importante, que el ángulo de cobertura
es inversamente proporcional a la potencia de la antena. ¿Ya? O sea, contra mayor sea su rango, por lo general, contra mayor sea su ángulo de cobertura, su distancia a la que pueda llegar va a ser menor. Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos por lo general las antenas sectoriales. Tenemos algo que ustedes tienen que comprender, que son los diagramas de radiación de las antenas. Los diagramas de radiación es el mapa de cómo éstas envían y transmiten su señal. Por ejemplo, la antena direccional, que fue la primera que vimos, esta antena direccional, ¿ya? Antena direccional. Si nosotros la miramos verticalmente, o sea, con la antena de frente a nosotros, podemos ver que abarca un ángulo de alrededor de 30 grados, más o menos, ¿ya? Y si nosotros nos paramos sobre la antena y la vemos desde el plano horizontal, o sea, desde el cielo hacia abajo, hacia la Tierra, podemos ver que solamente abarca en esta zona, ¿ya? A diferencia de la antena sectorial, por ejemplo, que si nosotros la miramos desde la perspectiva vertical, o sea, de pie, la antena normal tiene un ángulo muy pequeño de cobertura, de arriba abajo, entre comillas, ¿ya? Pero si nosotros la miramos de la zona desde arriba, desde el cielo, podemos ver en el plano horizontal que esta puede abarcar, como muestra aquí, 120 grados sin ningún problema. Y por último tenemos nuestra antena omnidireccional, que en el plano vertical, si nosotros estuviéramos así, podemos ver que ella no es muy intensa en cuanto a su abertura vertical, pero sí en el plano horizontal genera este 360 grados y es donde hace esta imagen de dona, por decirlo de una manera, con su irradiación de señal. Las limitaciones y la eficiencia. Y aquí es donde, ¿por qué muchos se preguntan por qué no utilizamos antenas omnidireccionales para todos los servicios si es la que abarca todas las coberturas? Y aquí encontramos alguna limitación de la antena omnidireccional. Si la antena omnidireccional la utilizamos a la misma altura de las casas, los edificios o del común de la altura que nosotros más o menos nos movemos, esta obviamente sería debilitada totalmente por los obstáculos que tenemos, ya sean las casas, los árboles, los autos, los edificios, etcétera. Entonces, por lo general, las antenas obviamente se tienen que colocar sobre estas torres, ¿ya? Y al colocarla sobre la torre, esta antena, como podemos ver aquí, su ángulo es bastante bajo y obviamente va a irradiar en un plano horizontal solamente. Si nosotros quisiéramos girar esta antena y bajarla, por decir algo, darle un ángulo distinto, en un solo sector nos llegaría la señal, ya que el otro se elevaría hacia el cielo. Y aquí es donde viene la eficiencia de las antenas sectoriales. Las antenas sectoriales la colocamos sobre la misma torre, pero la diferencia es que al tener esos brazos donde nosotros podemos articular la antena o darle un ángulo, entonces la podemos apuntar de alguna forma hacia la utilización de las personas. Y con eso obviamente tenemos una antena que va a abarcar en todos los puntos hacia donde están las personas y nos daría una señal fuerte y dirigida hacia los usuarios. Por último, en su cuaderno solicitamos que usted dibuje un diagrama de red Wi-Fi residencial y en esta debe identificar los tipos de antena, equipos de transmisión, equipos terminales y los tipos de adaptadores. Eso sería, chiquillos, y como pregunta de cierre queda, independientemente del tipo de la red inalámbrica, ¿qué elementos encontramos en común entre estas? Le pido que esto lo sean contestando en su cuaderno y nos estamos viendo próximamente.